Muy buenos días chicos y chicos, bienvenidos al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Hoy día en la semana número 13 te presento la sesión número 12 de la experiencia de aprendizaje número 4 de la actividad número 2 para el séptimo ciclo, titulado Explicamos la importancia de la participación política en los pueblos originarios y indígenas. No te olvides que la imagen nos dice qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Te invito a que leas la introducción de la clase. Hoy día, en la actividad anterior, conocimos respecto del derecho de los pueblos indígenas u originarios a utilizar su propia lengua. Ahora vamos a conocer el derecho de estas poblaciones a la participación política, la cual también nos ayudará a proponer, sustentar acciones que contribuyan a una sociedad con igualdad de derechos y de oportunidades en un país como el nuestro, que es plurilingüe y multilingüe. Así que vamos a ver qué es lo que hacen nuestras comunidades en esta segunda parte. No te olvides que te presento la competencia. Todos los días compites con todos los cursos. La temática es la independencia del Perú. ¿Qué capacidades tenemos? Recuerda que todos son muy diferentes. Algunos corren muy rápido, otros corren muy lento. ¿Ok? Pero todos vamos a llegar a la meta. ¿Cuál es el propósito del día de hoy? El desempeño que tenemos son estos cuatro. Estas son las actividades que vamos a realizar el día de hoy. Y el propósito es que llegues a la meta y tengas una buena calificación y formación. No te olvides que los criterios de evaluación también te muestro al final de la sesión y la evidencia que debes enviar. No te olvides que estoy para ayudarte antes, durante y después de la competencia. Vamos a empezar con unas imágenes. ¿Sabes cómo se encuentra el Perú? Alguna vez hemos estado divididos. Ahora más que nunca en las elecciones estamos divididos. ¿Qué está ocurriendo en el país entonces? Va a haber violencia, va a haber protesta. ¿Por qué no hay unión? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, ¿todos los pobladores de la sociedad están participando o solamente algunos del centro que están concentrados y el resto de las ciudades no están concentrados y no están consultando? Este es el caso de, mira, las manifestaciones que están realizando, están protestando las comunidades y los pueblos. ¿Por qué? Porque se les ha consultado, se les ha hecho la consulta a los pueblos indígenas altoandinos, a los pueblos originarios o no. Entonces cuando no ocurre eso, ¿qué es lo que está pasando? Cuando el gobierno concesiona las zonas mineras en la selva y en la costa, ¿qué es lo que ocurre? Protesta, huelga. ¿Por qué? Porque no se le ha considerado a las zonas altoandinas ni a las zonas amazónicas sobre la consulta previa. Entonces hay un enfrentamiento. Por lo tanto, ¿qué se debe de hacer? Todos juntos debemos de desarrollar el plan de desarrollo de nuestro país. ¿Ok? También debemos unir a nuestros hermanos que viven en la zona altoandina y amazónica. Por eso ellos siempre se resisten, ¿ya? Resistir es mi derecho, siempre vamos a recordarnos de ellos. Por favor, los pueblos originarios. ¿Y tú conoces a quiénes son los pueblos originarios? ¿Cómo se llaman? ¿Te acuerdas que en la clase pasada hicimos la base de datos? ¿Te acuerdas de algunos? Entonces no te olvides que todos somos hermanos en este nuevo país, en este nuevo Perú. Y además te cuento que ellos tienen derecho a la participación política. Así es, con la cuota electoral del 15%. De representantes de comunidades nativas y de pueblos originarios en las localidades donde lo determina el Jurado Nacional de Elecciones. Así que la cuota del 15% lo tienen los pueblos originarios. Además de eso, ¿conoces algún candidato de los pueblos originarios? ¿Los conoces a ellos? ¿Votarías por ellos? ¿Qué te parece? ¿Está bien que estén en la lista de candidatos o no? Pues hoy día vamos a hablar de ese tema, que nuestros hermanos de los pueblos originarios también tiene derecho a la participación política, pero veremos qué encontramos, qué sorpresa encontramos. Así que te invito a que veas el video de principio a fin para que puedas entender la sesión del día de hoy. Ok, empezamos. La participación plena de los pueblos indígenas es crucial para el establecimiento de estrategias económicas y de desarrollo y de cómo promover, cómo proponer como promotor de su identidad étnica y cultural, ¿ya? No te olvides que ellos son importantes, ellos también promueven su identidad étnica y cultural. ¿Hace cuánto no ves a un hermano de las comunidades o de las zonas de la selva? Cuando van y tocan tu puerta y te venden petates, ¿has escuchado alguna vez que te tocaron la puerta y te dijeron petates? ¿Qué hiciste? ¿Cómo respondiste? Según expresa el Sistema Nacional de las Naciones Unidas de Guatemala en su ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y del Mundo, así es, siempre debemos respetar sus costumbres. Tú respetas la costumbre, has comido tocucha alguna vez,
Sí, ¿verdad? Espero que te haya gustado. ¿Has comido los Juanes? Sí, ¿verdad? Muy bien. Algo nos acerca hacia los pueblos originarios. El derecho a la participación política de los pueblos originarios constituye un derecho colectivo que beneficia a este sector. Para ellos, los estados tienen que adoptar medidas especiales de ser necesario para garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos políticos de manera efectiva. Así es, los pueblos indígenas también tienen derecho a participar en el gobierno, ser autoridades de su localidad, o no tienen derecho. ¿Crees que las autoridades siempre deben ser alguien que lea, que estudie, que esté preparado profesionalmente, o puede ser alguien de su comunidad que los represente en su día a día y conoce la realidad? Es por eso, de esta manera, en el artículo 51 de la Convención 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, reconoce el derecho de los pueblos originarios a la participación política al disponer que los gobiernos deben estimular por todos los medios posibles la participación de los pueblos indígenas en las instituciones electivas. Así es, los pueblos originarios tienen que participar en la vida política. Ahora te pregunto, ¿conoces a un candidato que sea de los pueblos originarios? ¿Has escuchado alguna vez? ¿Y ellos tienen derechos o no tienen derechos? Para eso vamos a leer los derechos de los pueblos indígenas u originarios. No te olvides que dejo el código QR donde está la fuente de la lectura. En esta primera parte vamos a leer los derechos colectivos y los derechos individuales de los pueblos originarios. ¿Qué son los derechos humanos individuales? Pues los derechos humanos individuales son derechos que se ejercen individualmente, es decir, que protegen a cada individuo por separado. Así es que tú tienes tu derecho. Y ya te acuerdas que te dijeron en primaria cuáles son tus derechos. Sí, te acordaste, ¿verdad? Y por eso en todo el Perú todos tenemos derecho, ¿ok? Y te invito a que leas pues cuáles son los derechos. También tenemos los derechos colectivos. ¿Cuáles son esos derechos colectivos? ¿Qué son los derechos colectivos? Los derechos colectivos son derechos especiales que protegen a un grupo de personas o colectivos. Se establecen colectivamente porque los derechos humanos individuales son insuficientes para proteger al grupo de personas. Así que son ejemplos de derechos colectivos los derechos que protegen a los pueblos indígenas u originarios y que ayudan a reforzar los vínculos que unen, por ejemplo, el derecho a vivir en un ambiente sano. Así es que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Aquí un ejemplo de cómo es el derecho individual y el derecho colectivo. Los derechos colectivos se ejercen de manera colectiva y también individual. Esto es, protegen a un grupo de personas. Mira el ejemplo, el chico quiere saltar. ¿Por qué no puedo saltar si yo quiero saltar? Mis derechos personales, sí, pero cuando saltas recuerda que los derechos son también colectivos. Por ejemplo, un pueblo o una comunidad indígena y también a cada una de las personas o miembros que integren dicho grupo, por ejemplo los comuneros o los miembros de un pueblo o de una comunidad. Ese derecho que le corresponde a uno le va a corresponder a todo el pueblo. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a leer derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Eso también está en la lectura. Te dejo el código QR, no te olvides que te lleva a la lectura de esta fuente. Vamos a analizar cuáles son los derechos individuales y los derechos colectivos de los pueblos originarios. Vamos a esta primera parte. El reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios no significa que estos no ejercen los demás derechos fundamentales. Así es que no piense que porque ellos tienen derecho no se les va a respetar sus demás derechos. Si bien los derechos colectivos son derechos esenciales para dichos pueblos, sus miembros también son titulares de derechos fundamentales o títulos individuales. En dicho sentido, los integrantes del pueblo indígena gozarán en principio de todos los derechos fundamentales y de carácter individual que la Constitución les reconoce y garantiza. ¿Y cuáles son estos derechos? Entre los derechos también el respeto a la vida, la dignidad, la libertad personal, la igualdad, el acceso a la información pública, autodeterminación informativa, secreto bancario, libertad de concentración, integridad, salud, educación, seguridad, pensión, trabajo, acceso a la protección, libertad de empresa, comercio, industria. Bueno, aquí tenemos todos los derechos que tienen las comunidades, así como nosotros también tenemos derechos. Ellos, nuestros hermanos indígenas, también tienen esos derechos. Listo, una vez que hemos leído la lectura, vamos a responder la siguiente pregunta. Primera pregunta de la práctica calificada, ¿cuál es?
Nos dice, ¿por qué son importantes los derechos individuales y colectivos para los pueblos originarios? ¿Son importantes o no son importantes los derechos? ¿Tienen derechos los pueblos originarios? ¿Qué pasa si no tienen esos derechos? ¿Qué ocurrirá si no se respeten esos derechos de nuestros hermanos indígenas y originarios? Pues bueno, espero que respondas muy bien. ¿Por qué son importantes esos derechos? Y recuerda que el derecho a la participación es un derecho individual y colectivo de los pueblos indígenas u originarios. Les permiten participar activamente en la vida política, económica, social y cultural del país. Muy bien, esta es la primera parte de nuestra primera lectura. Ahora vamos a leer la segunda parte, la participación política en los pueblos originarios u indígenas. Vamos a tener esta primera lectura que dice la participación política en los pueblos originarios. Como hemos visto, los pueblos indígenas eran casi inexistentes en el escenario electoral hasta hace pocas décadas. Así es, no se les contaba. De hecho, se estima que durante la primera mitad del siglo XX a una alta proporción de la población indígena ni siquiera se le consideraba en los censos nacionales. Ahora, si tú has escuchado de este censo, de hecho, se estima que durante la primera mitad del siglo XX a una alta proporción de la población indígena ni siquiera se le consideraba en los censos nacionales. Entonces, en el último censo se hizo la siguiente pregunta. Por sus costumbres y sus antepasados, ¿usted se siente y se considera, adivina qué, quechua, aymara, nativo o indígena, amazónico? ¿Qué se consideraba? Entonces ahí usted podía escoger. Luego de eso tenemos la lectura. Por ejemplo, según el censo de 1973, en la mayoría de departamentos de la Sierra Sur y la Selva, solo entre el 6 y 15% de la población eran electores, o sea que el resto no votaba. O sea, ellos estaban marginados, mira tú, no podían votar. A partir de la Constitución de 1979 se incrementó la proporción de población indígena que participó en los procesos electorales. Sin embargo, esto todavía no es total. Mira que recién en 1979 recién se le invita a la gente a votar, o a la gente de los pueblos de orígenes originarios, ¿ok? Para el 2007, según datos del Registro Nacional de Identidad, la RENIE, el 15% de la población indígena mayor de 18 años aún no tiene DNI, con la cual no podía votar ni ser elegido. Imagínate que hay personas en la selva que no tienen DNI. ¿Qué derechos entonces se le está quitando si no tienen DNI todavía? Para eso te cuento el caso de un DNI nuevo. Vamos a leer qué cosa es un DNI nuevo. Te cuento la historia. Esa mañana Rafaela estaba muy feliz en su comunidad de Nuevo San Juan Rafael, en el distrito de Massaimera, provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. Maritza, su hermana mayor, le había pedido que le acompañe a tramitar su DNI azul porque acaba de cumplir 18 años. Entonces el papachoco de Pedro, el papachoco, el jefe de la comunidad, le dice que no pierda oportunidad para contarle una historia. Les voy a contar que a él le dieron su libreta electoral. No sé si te recuerdas que es una libreta electoral, porque así se llamaba antes, hijita, le dicen. Ya antes se llamaba libreta electoral, ahora se llama DNI. Recién en 1979, cuando yo tenía 40 años, mira que a los 40 años todavía le dan un DNI. Antes sus caras de sorpresa les explicó que en esa época para recibir la libreta electoral había que saber leer y escribir. Mira, para que te den tu DNI, ¿hay condiciones? No, ¿verdad? Antes sí había condiciones, antes tenías que saber leer y escribir para poderte darte tu DNI. Y aquí no había escuela, entonces no podía educarse y no podía tener DNI. Así que la mayoría del pueblo, Shipibo-Conibo, no podía votar y menos aún ser autoridad. Mira tú, antes por no tener DNI aquí en la zona de la selva, no puedes votar y menos ser autoridad. Imagínate que estés sin DNI, puedes votar sin DNI, o imagínate que tengas NN, pues no tienes derecho a nada. Pues aquí en la zona de la selva todavía hay personas que a su edad no tienen DNI, como fue el caso de Pedro Papachó, del dueño de la comunidad. Entonces Rafaela sonrió y le dijo al abuelo, y ahora tenemos un alcalde indígena en nuestro distrito. Y Marisa, la hermana mayor, no te olvides, agregó, y la regidora más joven, Shipiba, con nosotros. Entonces mira, ya están empezándose a elegir, pero antes ni se podía elegir, y mucho menos si no tenías DNI no podías elegir. Entonces el papachojo Pedro terminó diciéndole, pero nada de eso ha sido un regalo, nos ha costado muchos y todavía tenemos varias dificultades. Claro, le ha costado mucho ese derecho de tener DNI, de tener identidad.
Muy bien, chicos, después de haber visto esta historia, te vamos a hacer la siguiente pregunta. Te pregunto, respecto a los problemas identificados, ¿qué derechos se vulneran? ¿Qué derechos crees que no se han vulnerado en esta historia? Bueno, ahí te doy unas ideas. No se les ha quitado el derecho al voto, ellos no podían votar porque no tenían DNI, y el derecho a ser elegidos, además no tenían derecho a una educación porque no podían estudiar. ¿Qué más derechos se les ha quitado en la historia? Ya puede identificar. ¿Cómo afecta a ello a la convivencia y al bienestar común? Mira, si no tienes derechos, ¿cómo te afecta a ti? Te quitan que no puedes votar con DNI, te quitan que no puedes ser elegido. Entonces, ¿cómo va a ser esa convivencia en la sociedad, en el pueblo? Digamos que tú y tu mamá te peleas, te quita el celular, te quita el cable, te quita tu televisor. ¿Cómo va a ser esa convivencia en el hogar? ¿Va a ser bien? ¿Va a ser mal? ¿Va a estar resentido? ¿Va a estar renegona? ¿Va a estar renegón? ¿Va a estar peleando? ¿Cómo afecta pues cuando te quitan los derechos? ¿Cómo te afecta? ¿Ya? ¿Cómo repercute en nuestro país los problemas de la no participación política de los pueblos indígenas originarios? Si los pueblos originarios no participan en política, ¿cómo va a ocurrir? ¿Ya? ¿Va a ocurrir problemas o no va a ocurrir problemas? No sé si habrás escuchado del baguazo. Si no lo escuchaste, escríbelo en internet, el baguazo. ¿Hubo un problema o no hubo problema cuando no se le consulta a los pueblos originarios? Cuando no se le involucra en la participación, ¿ya? Entonces va a ocurrir problemas. Y te pregunto, ¿esos problemas repercuten en todo el país o no repercuten? ¿Qué más tenemos? La última pregunta. Escogemos uno de los problemas de la no participación de la política y redactemos un texto o grabemos un audio que explique por qué es un asunto público. Nos debe de interesar a todos los peruanos cuando no se le invita a participar a los hermanos originarios o indígenas. ¿Tú estás de acuerdo que ellos también deben de participar en el desarrollo del país, en el desarrollo de su comunidad? ¿O no? No deben de participar porque ellos son, no sé, pues no saben leer, no saben escribir y por lo tanto solamente la gente que estudia, que lee, ellos deben ser autoridades. ¿Qué opinas? ¿Quiénes deben ser autoridades? Pues bueno, aquí tenemos para debatir, ¿verdad? Entonces redacta un texto escrito en la cual o graba un audio. Si este problema de los hermanos no pueden participar en elecciones nos debe permitir hacer un asunto público o no nos debe interesar a nivel nacional. Ya, hasta aquí esta primera parte, porque ahora vamos a responder la siguiente pregunta. Chicos, ahora conocemos las normas que promueven la participación política de los pueblos indígenas originarios, así como los problemas de su cumplimiento. Te pregunto, ¿has escuchado alguna vez de la cuota de la participación indígena? ¿Qué cosa es la cuota de la participación indígena? Aquí en las elecciones ahora se da las cuotas. ¿Qué son las cuotas electorales? Aquí el 30% en la lista que vas a hacer del candidato del partido, 30% deben ser varones y mujeres, el 20% debe ser de ciudadanos menores de 29 años, o sea, también oportunidad para los jóvenes, y el 15% para los representantes de las comunidades nativas y los pueblos originarios. Pues esto nos interesa a nosotros porque estamos hablando que ellos también tienen derecho a la participación en las elecciones, a cubrir un cargo, ¿verdad? Es, digamos, que este sea la lista de Gareca. En la lista de Gareca tiene que haber hombres y mujeres. Bueno, no, tiene que haber un 20% de jóvenes de menores de 29 años, ¿verdad? Y también debe haber jugadores de las comunidades nativas o originarias, bueno, algo así. Entonces en la lista del Congreso también debe tener esta cuota electoral, ¿ok? Y para los amigos de las regiones originarias y amazónicas tiene el 15%, por favor. Ahora te invito a ver el siguiente video, te dejo el código QR del video, la URL del video y simplemente le das un clic aquí y te lleva a ver el video. ¿Ves cómo se convierte la manito? Listo. Para ampliar más sobre el tema de la cuota electoral, vamos a leer la cuota de participación para los pueblos indígenas u originarios, en la cual mediante la ley nos dice cuánto por ciento van a ir en la lista hacia ser autoridades. La ley 27734 nos habla de la siguiente, en el artículo número 10, de la inscripción de las listas de candidatos, ¿ok? Pero aquí nos interesa esta parte que está aquí. Un mínimo de 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada provincia. Entonces, esa cuota electoral que te han dado en la lista, ellos tienen derecho a participar en las elecciones
Pero, aquí hay una observación. ¿Cuál es esa? Algunas limitaciones y dificultades de la lista de la cuota indígena. Rafaela se acordó de lo que el abuelo le había dicho, el abuelo Pedro, ¿te acuerdas? Les había contado acerca de las dificultades que tuvieron para lograr tener autoridades estatales indígenas. Ella quiso saber un poco más acerca de esto y le preguntó, a ver, vamos a contestarle. Luego de la conversación se dio cuenta de que la cuota indígena solo se aplica para puestos de consejero regional y regidores, y no para la gobernación regional ni para las alcaldías. Mira tú, esta cuota electoral no es para escogerlo como gobernador regional ni alcaldes. En consecuencia, hay pocas candidaturas y menos aún poblaciones indígenas que encabezan estas instancias de gobierno, a pesar de que hay muchos distritos, provincias y regiones. Aquí encontramos una pequeña trampa. La segunda observación, por otro lado, su ubicación desfavorece la lista de consejeros y regidores ha contribuido a esta situación. Mientras se siga considerando que esta presente es solo para cumplir la ley y cubrir los espacios de relleno, esto será difícil de cambiar. Entonces mira, la otra dificultad es que a los amigos originarios le ponen en la lista del Congreso al fondo, para que no se den cuenta, para que nadie los escoge y ellos se ponen adelante. ¿Te parece correcto? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Y el otro problema es que no existe un registro único que facilite la identificación de los ámbitos geográficos donde se fundamenta la cuota indígena. Claro, no hay una lista fundamental o no hay una lista, siempre van cambiando. Entonces ese también es el problema. Tenemos 3 problemas encontrados en esta ley sobre la cuota electoral. Ahora, después de haber analizado el lado bueno y el lado malo de la cuota de los hermanos indígenas, vamos a completar el siguiente cuadro. Bueno, aquí estamos, ¿no? ¿Dónde estamos? Por aquí estamos en el cuadro de la pregunta número 3. Principales aspectos que contempla la norma de la cuota de la participación indígena. Entonces aquí me vas a hablar del lado positivo de la ley. Y aquí me vas a hablar del lado negativo de la ley. Y tú le vas a dar una solución. ¿Cuál sería la solución a ese problema? ¿Cómo es eso, profesor? ¿Qué es lo que dijo? Aquí me vas a dar los aspectos positivos de la ley de la cuota electoral. ¿Cuáles son? Aquí está, ¿verdad? Más, ¿cuál es el aspecto negativo de la ley? Ya, aquí está, ¿ves? 1, 2, 3 aspectos negativos. ¿Y cuál sería la solución que tú planteas para mejorar esta ley de la cuota electoral? Pues, ¿qué crees? Aquí también está. Depende de ti, ¿te diste cuenta, verdad? Entonces aquí vas a poner el lado positivo, el lado negativo de la ley de la cuota electoral y cuál es tu propuesta para mejorarlo. ¿Listo? Muy bien, ahora chicos y chicos que ya sabes qué cosa es la cuota electoral, que sabes que es el 15% para los pueblos originarios, ahora necesito que te juntes con tu familia, que reúnes a la familia y que le plantees las siguientes preguntas. A ver, a tu familia que ha ido a votar, les vas a preguntar, ¿sabes en qué consiste la cuota de participación electoral para las poblaciones indígenas originarias? A ver, pregúntale si es que sabe qué cosas son las cuotas, quizás al igual que tú recién te has enterado. ¿Qué cosas son las cuotas electorales? Ya te guardaste, ¿verdad? Segunda pregunta le vas a hacer. ¿Conoces, mamá, papá, tío, hermano? ¿Conoces a los candidatos o las autoridades elegidas en las últimas elecciones regionales y locales de los pueblos indígenas originarios? Vamos a ver si se acuerda, de un candidato, si se acuerda de un candidato que ha ido a la alcaldía o que ha ido a la presidencia de la república. Ellos dos han ido a la presidencia de la república como candidatos, ¿ya? A ver si los reconocen. Por eso les hace preguntar, ¿conoces a un candidato, papá, mamá, tío, primo, hermano? ¿O no conocen los candidatos? ¿Sabes qué cosa es la cuota electoral? ¿La cuota electoral? No. Entonces le vas a preguntar, ¿a quién? A tu familia. Listo, ahora que estás con tu familia, vamos a analizar a continuación junto a nuestra familia, vamos a elaborar 2 o 3 párrafos de la siguiente pregunta. Entonces tú junto a tu familia vas a conversar y quiero que me hagas la siguiente respuesta. ¿Es importante la cuota electoral indígena y originaria? ¿Es importante que haga cuota que ellos participen en las elecciones o no es importante que ellos no participen en las elecciones? Segunda pregunta, las dificultades que aún existen para que realmente favorezcan su participación. Dime cuáles son las dificultades de la ley, pues, que todavía no le favorecen a los hermanos de los pueblos originarios que no pueden ser alcaldes, regidores,
de provincial distrital. Entonces aquí me vas a decir la importancia de la cuota electoral, en la cual les permite participar, candidatear, y aquí las dificultades de esa ley que todavía nos falta por mejorar. ¿Ok? Entonces eso es lo que tienes que hacer con tu familia. Y el reto de la actividad número 2 es muy facilitado para que puedas responder fácilmente. Ya, aquí está. ¿En qué momento tuviste mayores dificultades para realizar el trabajo el día de hoy? ¿Cuál fue tu dificultad del trabajo el día de hoy? Y versus, explícame cómo solucionaste los problemas presentados en el trabajo del día de hoy. Si aquí encontrás dificultades, problemas, aquí cuéntame cómo lo solucionaste, qué idea tuviste para poder solucionar el problema. ¿Ok? De eso se trata la clase del día de hoy. Y la autoevaluación simplemente pones lo lograste, no lo lograste, estabas por aprender, qué te faltó, qué no te faltó. Ok, aquí están los criterios de evaluación que te vamos a tomar, si lo lograste o no lo lograste. Y no te olvides la práctica calificada, aquí te dejo el código QR de la clase y la URL del video. Y el lema del día de hoy: los pueblos indígenas hemos podido ocultar nuestra identidad porque hemos sabido resistir. Así es que todos los pueblos originarios todavía resisten. Esta fue la práctica calificada y esta es la sesión de clases del día de hoy. Espero que me hayas entendido, y si no me has entendido, no te olvides que estamos en el grupo de WhatsApp para poderte ayudar con todas las preguntas y respuestas. Ahora en la clase virtual te explicaré más detenidamente, ya que esta es una versión para el grupo de WhatsApp. Un saludo para todos, gracias por el video, me despido, cuídense chicos y chicas, nos vemos en la próxima clase.